Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Richard Contreras. Actualmente estoy cursando la materia de diagnóstico por imágenes en el paralelo E. Y mi tema, el que les voy a hablar el día de hoy, es la miocarditis hipertrófica. Bueno, hablando lo que es un poquito de las generalidades, el miocardio es una de las capas del corazón. Eso puede ser la capa intermedia, que corresponde a la mayor parte muscular, que está compuesta por lo que son las células, son los cardiomiocitos, que también, bueno, están compuestas por discos y los discos intercalares, que esas son características del tejido muscular del corazón. Entonces, esto facilita lo que es la relajación y contribuye prácticamente desencadena la contracción para un adecuado bombeo de sangre. Entonces, la miocarditis hipertrófica, entrando un poquito en este tema, es la inflamación de lo que es el músculo cardíaco, como su mismo nombre lo dice, miocarditis. Entonces, esta condición puede a su vez confundirse con la miocardiopatía hipertrófica y tener que tener un poquito de cuidado. Y el diagnóstico se puede realizar correctamente mediante uso de técnicas de imagen avanzada. El ecocardiograma. Bueno, tenemos sí dos primeras líneas para este diagnóstico, que son el ecocardiograma y a su vez la resonancia magnética cardíaca. Entonces, empezando a ver lo que es el ecocardiograma, esta es la primera línea de evaluación debido a su fácil accesibilidad y a que no representa ninguna invasividad. Teniendo en cuenta que la ecocardiografía permite lo que es analizar distintos niveles, tanto morfológicos como funcionales del corazón, nos da una visión amplia sobre si podríamos o no estar cruzando con esta patología. Tenemos una fórmula que es la que está aquí en pantalla, resaltada de verde, que nos indica el índice de masa ventricular. Esta es la fórmula de Devereaux. Esta fórmula nos ayuda a lo que es ver si hay algún tipo de hipertrofia o algún tipo de obstrucción que esté alterando en nuestro corazón. Cabe recalcar que esta fórmula está aceptada por la ASE, que es la Asociación Americana de, de Ecocardiograma. Entonces, bueno, tiene su validez, ¿no? Aquí, bueno, vemos el DDBI, corresponde a lo que es el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. PP es lo que es el espesor de la pared posterior. SIB, el espesor del septum intraventricular. Y esto claramente ajustado a la superficie corporal. Los hallazgos que vamos a encontrar en la ecografía, en la ecocardiografía, en sí, esta es una herramienta que nos va a servir mucho porque vamos a encontrar lo que es, bueno, en esta imagen encontramos una miocardiopatía hipertrófica, eso es en el plano apical de 4 cámaras, en el cual se ve también el strain longitudinal de 4 cámaras en la imagen B, demostrando lo que es la reducción del strain longitudinal global. Entonces, esta es una prueba de que la ecocardiografía nos sirve de muchas maneras para poder detectar y manejar esta enfermedad. Podemos ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que, bueno, esto se basa en un engrosamiento del miocardio comúnmente mayor a 15 milímetros. Podemos ver un aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y en imágenes incluso en 2D.
Y la importancia es que, bueno, nos indica un engrosamiento normal y este siendo un criterio principal del diagnóstico para la miocarditis hipertrófica. En segundo lugar, nos indica lo que es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en este caso, el hallazgo es un flujo turbulento y aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, que en sí el Doppler color y continuo muestran flujos acelerados en el tracto de salida durante la sístole. La importancia yace en que la obstrucción dinámica es común y puede exacerbar los síntomas. Y ojo con eso. El movimiento también anterior sistólico de la válvula mitral o SAM, lo que es un desplazamiento de la válvula anterior mitral hacia el tabique interventricular durante la sístole. Entonces, la importancia es que contribuye a lo que es una insuficiencia mitral y una obstrucción del tracto de salida. La disfunción diastólica, esta es una relajación en sí normal del ventrículo izquierdo y en la imagen vamos a ver lo que es un patrón de llenado alterado en Doppler pulsado y en Doppler tisular vamos a ver velocidades anormales del movimiento del anillo mitral. Entonces esto ya nos indica lo que es un compromiso diastólico y esto siendo común en la miocarditis. Tenemos el tissue Doppler imaging, que son velocidades disminuidas del movimiento del miocardio. Estos se ven en gráficos de velocidades tisulares, mostrando reducción en velocidades diastólicas tempranas. Entonces, está disminuida. Esto nos ayuda a diferenciar entre lo que es una hipertrofia fisiológica y patológica. El Speckle Tracking Echocardiography, nos ayuda a ver una deformación miocárdica alterada. Los gráficos son de strain longitudinal, como el que vimos anteriormente, y circunferencial que muestra reducción en los valores de deformación. Esto nos proporciona información sobre la mecánica del corazón y tal vez una presencia de alguna fibrosis. Pasando a hablar de la resonancia magnética cardíaca, esta es considerada lo que es el gold standard para esta enfermedad del miocardio, para la evaluación detallada del miocardio. Y las características son en sí, puede hallarse una fibrosis miocárdica, un edema miocárdico, un realce tardío con gadolinio o una función ventricular. Entonces, esto analizamos porque en sí, en el edema miocárdico, vemos una presencia de edema visible en secuencias T2 que muestran una hiperintensidad en el miocardio. Esto indica una inflamación activa. Entonces, es algo agudo en este caso. En la fibrosis es algo está relacionado con el realce tardío de gadolinio. Entonces, sí muestra zonas subepicárdicas o intramiocárdicas de captación de gadolinio. Esto implica ya daño miocárdico crónico y mayor riesgo ya de su vez de arritmias. También vemos lo que son, en la función ventricular se evalúa lo que es la sístole, la diástole y la secuencia cine que muestran volúmenes ventriculares, fracción de eyección y parámetros de función diastólica. Entonces esto nos da datos de contractibilidad y el llenado ventricular. Y finalmente la medicina nuclear, que vamos a hablarlo rápidamente, es útil en la evaluación de la actividad inflamatoria mediante la captación de flujo desoxirribonucleosa y la PET puede detectar alguna inflamación activa, se le diferencia alguna fibrosis isquiotibial. Los hallazgos típicos, aumento de la captación del FDG, proporciona visión metabólica, la PET también puede ser útil en respuestas antiinflamatorias y monitorear la progresión de nuestra enfermedad. Conclusión, la ecocardiografía y la resonancia magnética son esenciales para el diagnóstico de esta enfermedad y nos ayudan a encontrar características clave como la hipertrofia, fibrosis y edema.
Muchas gracias.